Hola, mi concejal. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy buenas tardes para todos los integrantes de la Comisión Tercera. Señora Secretaria, por favor, hacer verificación del quórum. Con mucho gusto, señor presidente. Buenas tardes, honorables concejales, compañero de prensa, doctora Litsi. Buenas tardes, compañera de actas, Paulita. Buenas tardes. Siendo las 3:30, me permito efectuar el correspondiente llamado para verificar quórum de la sesión de la Comisión Tercera, hoy 16 de diciembre de 2025. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Muy buenas tardes para todos. Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, presente. González Salamanca, Luz Ángela. Gualteros Pulido, Paulo Alberto. Presente. Méndez Castillo, Roberto. Rincón Peña, Anderson Damián. Presente. Le informo, señor presidente, han contestado 3 honorables concejales, 2 concejales ausentes, por lo tanto, hay quórum decisorio para la sesión de Comisión Tercera, hoy 16 de diciembre de 2025. Muchísimas gracias, señora Secretaria. Una vez verificado el quórum y habiendo el mismo, por favor, dale lectura al orden del día. Con gusto, señor presidente. Acta 09 de 2025, orden del día para la sesión de Comisión Tercera correspondiente al 16 de diciembre de 2025. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, proyectos de acuerdo. Para primer debate, A, proyecto de acuerdo 21 de 2025, por el cual se modifica parcialmente el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 18-2017, Acuerdo 18-2020, compilados en el Decreto 148-2023 y se dictan otras disposiciones. Ponente concejal Pedro Pablo Alvarado Tinjacá. B, proyecto de acuerdo número 22 de 2025 por el cual se realizan modificaciones al presupuesto de renta, recursos de capital y de gastos del municipio de Zipaquirá para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y se dictan otras disposiciones. Ponente concejal Pablo Alberto Gualteros Pulido. C, proyecto de acuerdo número 23 de 2025 por el cual se modifica el acuerdo municipal 08-2014 y se dictan otras disposiciones. Ponente concejal Damián Rincón Peña. Quinto, llamado a lista para verificar y dejar constancia de la asistencia. Suscriben Anderson Damián Rincón Peña, presidente, Inés Dolarte Fontecha, secretaria de comisión. Está leído, señor presidente, el orden del día. Muchísimas gracias, señora Secretaria. En consideración del orden del día, sin consideración, aviso que se hace la señora Secretaria, por favor, y la votación del orden del día. 3:36. Me permito efectuar el correspondiente llamado para votación, orden del día. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Positivo. Gualteros Pulido, Pablo Alberto. Positivo. Rincón Peña, Anderson Damián. Positivo. Le informo, señor presidente, el resultado de la votación, 3 votos positivos, en consecuencia ha sido aprobado el orden del día. Muchísimas gracias, señora Secretaria. Señora Secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Tercero, proyectos de acuerdo para primer debate. A, proyecto de acuerdo número 21 de 2025, por el cual se modifica parcialmente el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 18-2017, Acuerdo 18-2020, compilados en el Decreto 148-2023 y se dictan otras disposiciones. Ponente, concejal Pedro Pablo Alvarado Tinjacá. B, proyecto de acuerdo 22 de 2025 por el cual se realizan modificaciones al presupuesto de renta, recursos de capital y de gastos del municipio de Zipaquirá para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 y se dictan otras disposiciones. Ponente concejal Pablo Alberto Gualteros Pulido. C, proyecto de acuerdo número 23 de 2025 por el cual se modifica el acuerdo municipal 08 de 2014 y se dictan otras disposiciones. Ponente concejal Damián Rincón Peña. A, proyecto de acuerdo número 21-2025 por el cual se modifica parcialmente el Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 18 de 2017, Acuerdo 18-2020, compilados en el Decreto 148-2023 y se dictan otras disposiciones. Ponente, concejal Pedro Pablo Alvarado Tinjacá. Muchísimas gracias, señora Secretaria.
Señor secretario, dime. Señor secretario, por favor, sírvase de hacer lectura a la exposición de motivos. Pero antes, por favor, contarle a esta comisión con qué documentos ha sido radicado este proyecto. Sí, señor presidente, el proyecto fue radicado con su exposición de motivos, el proyecto de acuerdo como tal. Acta número 023 del 10 de diciembre del CONFIS, certificación de Secretaría de Hacienda. Esos serían los documentos anexos, señor presidente. Y la certificación que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la ley 819 y demás normas concordantes en el marco de la presentación del proyecto de acuerdo, por el cual se modifican algunos artículos del Estatuto Tributario Municipal Acuerdo 18/2017 y 18 de 2020 compilados en el decreto 148/2023 y se dictan otras disposiciones y una vez efectuado el análisis financiero y fiscal se determina que el impacto de la iniciativa es positivo para las finanzas municipales, señor presidente. Muchísimas gracias, señora secretaria. Por favor, dar inicio de lectura a la exposición de motivos. Le informo, señor presidente, honorables concejales, que este proyecto de acuerdo igualmente fue enviado a cada uno de sus correos electrónicos de los integrantes, a los integrantes de la Comisión Tercera, igualmente a todos los demás honorables concejales de la plenaria, con sus correspondientes anexos con el cual fue radicado el proyecto. Exposición de motivos, proyecto de acuerdo número 21/2025, competencia del Consejo Municipal. La competencia del Consejo Municipal para conocer el presente proyecto de acuerdo se encuentra establecida en el numeral 4 del artículo 313 de la Constitución Política, que establece corresponde a los consejos velar de conformidad con la Constitución y la ley, los tributos y los gastos locales, que asimismo la ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios en su artículo 32, modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, numeral sexto, que señala lo siguiente: atribuciones, artículo 32, atribuciones. Artículo modificado por el artículo 18 de la ley 1551 de 2012, el nuevo texto es el siguiente: además de las funciones que se señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes: establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley. En este orden de ideas se establece en cabeza del Consejo Municipal la normatividad en materia tributaria. Consideraciones constitucionales y legales. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 1, respecto al principio de solidaridad, establece: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Igualmente, el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia señala que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia en un orden justo. Que el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia establece: son deberes de la persona, del ciudadano, contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Que el artículo 287 de la Constitución de Colombia señala expresamente
que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrá los siguientes derechos. Numeral 3, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Que el artículo 362 y bien establece que los bienes y normas tributarias de las entidades territoriales son de propiedad exclusiva y gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. Que el artículo 363 y bien establece que el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Que la ley 383 del 97 en su artículo 66 ordena administración y control, los municipios y distritos para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional. El artículo 1 de la Ley 1066 de 2006 señala que conforme a los principios que regulan la administración pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberían realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público. Que la Ley 1819-2016 reitera la potestad tributaria de los entes territoriales y establece límites y criterios para tributos locales. Que la Ley 788 de 2012 en su artículo 59 ordena procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio, incluido su imposición a los impuestos por ellos administrados. Asimismo, aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos y teniendo en cuenta la proporcionalidad de esta respecto del monto de los impuestos. Que mediante acuerdo 18 de 2017 se compiló, actualizó y estableció el estatuto tributario del municipio de Zipaquirá y se dictan otras disposiciones en materia tributaria. Que mediante acuerdo municipal 18 de 2020 fue adicionado por el capítulo 10º correspondiente a la tasa pro deporte y recreación. Que mediante acuerdo 19 de 2022 se modificaron algunos artículos del acuerdo 18 de 2017, entre los cuales se encontraba el artículo 62, tarifas del impuesto predial unificado, estableciendo dos literales para los predios actualizados y fuesen actualizados a partir del año 2021. Que mediante decreto 148 de fecha 3 de mayo de 2023 se compiló, actualizó y estableció el estatuto tributario del municipio de Zipaquirá y se dictaron otras disposiciones en materia tributaria. Que mediante acuerdo 11 de 2024 en aplicación del principio de equidad tributaria, así como del límite establecido en el artículo 6 de la ley 44 de 1990, la actualización realizada tuvo un impacto progresivo para la vigencia fiscal 2025. 2. Marco jurisprudencial. Sentencia 517 del 92. La tesis de la soberanía fiscal en Colombia no tiene asidero constitucional. Las entidades territoriales solo tienen autonomía fiscal limitada. C084 del 1995. La Corte diferencia entre las leyes que crean un tributo y los que autorizan. En el primer caso, en virtud del principio de determinación del tributo, la ley debe fijar directamente sus elementos. En el segundo caso, la ley debe hacer los elementos determinantes y por lo tanto puede ser más general. Sentencia C335 del 96. La potestad impositiva de los departamentos y municipios tienen que ejercerse de conformidad con la ley. De no ser así, se violarían dos principios: que Colombia está organizada en forma de república unitaria y el principio de igualdad ante la ley.
contenido en la ley que establece los tributos de las entidades territoriales, C413 del 96 y 413 del 2000. En materia de tributos de las entidades territoriales, no debe exigírsele ni se debe permitir que el legislador incluya en la ley respectiva todos los elementos del tributo. C219-97. La protección del artículo 362, Constitución Política, se refiere a los recursos que ya ingresaron al patrimonio de la entidad. Las entidades territoriales no poseen la titularidad del tributo como institución jurídica. El Congreso, en ejercicio de la función legislativa en materia tributaria, puede suprimir un tributo establecido a favor de las entidades territoriales. C232 del 98. Es legítimo que la ley busque la unificación del régimen procedimental tributario, la aplicación del mismo procedimiento a los impuestos administrados por los municipios persigue dotar de seguridad, transparencia y efectividad al recaudo. 3. Consideraciones técnicas. Que la Secretaría de Hacienda de Zipaquirá ha identificado disposiciones que requieren ser modificadas con la finalidad que sean aplicadas a partir de la siguiente vigencia fiscal, sustentadas en los siguientes argumentos. 1. Modificación literal B, artículo 62, Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 18 de 2017, compilado en el decreto 148, tarifas del impuesto predial unificado. Que el comportamiento de recaudo del impuesto predial en el área rural evidencia un crecimiento significativo resultado del proceso de actualización catastral, la gestión tributaria adelantada por la administración y el compromiso de los contribuyentes rurales en el cumplimiento oportuno de su obligación fiscal, que particularmente los predios con destino económico industrial solicitaron la revisión de tarifa establecida en el 13 por mil, teniendo como referencia a los municipios vecinos y la cercanía a la capital del país, señalando que se encuentran en desventaja en obligación a saber, Cajicá 9.5 por mil, Tocancipá 8.10 por mil, Chía 11.14 por mil, Bogotá 6.5, 8.73 por mil, Gachancipá 12 por mil, Nemocón 9 por mil, Cogua 10 por mil, Sopó 6, 8.5, 6 y 8.5 por mil. Que el comportamiento del desarrollo industrial en el municipio exige una revisión y actualización de la tarifa vigente del impuesto predial unificado con el fin de asegurar que dicha carga tributaria refleje de manera adecuada la realidad económica del sector en la jurisdicción, favorezca la existente, así como la llegada de la nueva industria al territorio, promueva un entorno competitivo y atractivo para la inversión, contribuyendo así el fortalecimiento de las finanzas municipales. 2. Modificación transitoria. El artículo 63, plazos para el pago del impuesto predial del Estatuto Municipal, Acuerdo 18, compilado en el decreto 148. Se reitera que durante la vigencia 2024 se llevó a cabo la actualización catastral de la totalidad de los predios ubicados dentro de la jurisdicción del municipio de Zipaquirá, con entrada en vigor el año 2025. Que el comportamiento de recaudo del impuesto predial en el área rural evidencia un crecimiento significativo resultado del proceso de actualización catastral, la gestión tributaria adelantada por la administración y compromiso de los contribuyentes rurales con el cumplimiento oportuno de su obligación. Que dicho incremento en el recaudo de predial rural ha contribuido a fortalecer la capacidad financiera del municipio, permitiendo incrementar la inversión, así como mejorar la sostenibilidad de los ingresos propios. Que en atención a este comportamiento positivo, la administración municipal considera pertinente reconocer el cumplimiento oportuno de los contribuyentes del sector rural mediante la adopción de un beneficio tributario temporal consistente en la ampliación del descuento por pronto pago del impuesto predial unificado en esta zona del territorio. Que la implementación de este incentivo tiene como finalidad promover la continuidad del pago oportuno en el área rural, fortalecer la cultura tributaria y asegurar
la estabilidad de los ingresos municipales sin afectar la sostenibilidad fiscal del ente territorial. Como reconocimiento a esta cultura de cumplimiento se propone incrementar temporalmente el descuento por pronto pago para contribuyentes rurales así. Hasta el último día hábil del mes de abril, antes 15%. Propuesta vigencia 2026, 20%. Hasta el último día hábil del mes de mayo, antes 10%. Propuesta 15%. Mantener estímulos diferenciados para evitar impactos progresivos luego de la actualización catastral, establecer nuevamente el sistema de pago alternativo por cuotas como mecanismo de alivio financiero, pero en esta ocasión no solamente para personas naturales y el destino económico residencial, sino para todos los contribuyentes y todos los destinos económicos. Modificación del artículo 99, plazo para presentar, declarar y pagar impuestos de industria y comercio y complementario de avisos y tableros del Estatuto Tributario, Acuerdo 18-2017, compilado en el Decreto 148-2023. La modificación del artículo está propuesta básicamente en que dicha disposición establecía que las declaraciones del Impuesto de Industria y Comercio ICA no podían ser recibidas sin el pago simultáneo del tributo, que tiene como propósito armonizar el procedimiento tributario municipal con los principios constitucionales y las normas superiores que regulan el sistema tributario. Esta situación resulta conveniente por varias razones. Contradice los principios procedimentales del Estatuto Tributario Nacional. El ordenamiento nacional establece que la presentación de una declaración tributaria y el pago son actos independientes, aun cuando ambos hagan parte del cumplimiento de la obligación tributaria. No puede condicionarse la validez de la declaración de existencia de pago previo o simultáneo. Vulnera el derecho del debido proceso y al acceso a la administración tributaria, impedir la recepción de la declaración genera efectos gravosos para el contribuyente, como la configuración automática de la figura de no declaración, generando sanciones sin la posibilidad de determinar correctamente el impuesto. Desconoce los principios de eficiencia y razonabilidad administrativa. La inadmisión de declaraciones sin el pago obliga al contribuyente a asumir cargas adicionales como trámites presenciales, conciliaciones o explicaciones para poder cumplir, lo cual afecta la eficiencia del sistema tributario. Modificación del artículo 281, 283 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 18-2017 y artículo 392-7 adicionado por el artículo 6 del Acuerdo 18-2020, compilado en el Decreto 148-2023. La Administración Municipal tiene la responsabilidad de promover el desarrollo cultural y deportivo como pilares del bienestar social, y dado que los recursos provenientes de las estampillas constituyen una fuente esencial de financiación para estos sectores, se hace necesario actualizar disposiciones vigentes con el fin de adecuarlas a las necesidades reales de inversión, fortalecer la oferta cultural y deportiva, garantizar la sostenibilidad de los programas y proyectos institucionales y contribuir de manera efectiva al progreso social del municipio. Las estampillas constituyen un instrumento de financiación fundamental para los sectores cultural y deportivo. El proyecto propone actualizar la tarifa general 2% en concordancia con la ley 397 del 97 y la ley 666 de 2001. Eliminar exclusiones y exenciones para asegurar un mayor recaudo. Ajustar la tarifa a la tasa de Prodeporte al 2.5%. Modificación del capítulo 2 del título tercero del Estatuto Tributario, Acuerdo 18-2017, compilado en el Decreto 148-2023. El municipio administra bienes inmuebles de uso público y de su propiedad que requieren una regulación clara sobre su utilización por particulares. Por ello se incorpora un concepto actualizado de tasa de uso y no de arrendamiento o alquiler, la aprobación de la estructura tarifaria por el CONFES,
Esta regulación fortalece la gestión patrimonial, asegura el uso adecuado de bienes municipales y genera ingresos adicionales de manera ordenada y justificada. 6. Modificación en los artículos 624 y 625 del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 18-2017, compilado en el Decreto 148-2023. La dación en pago es un mecanismo reconocido en el derecho público y privado que permite exigir obligaciones mediante la entrega de un bien, obra o servicio distinto al pago en dinero. El proyecto de acuerdo incluye los eventos en los cuales procede procesos causales, bienes para proyectos de inversión, bienes requeridos por planeación, etcétera. La posibilidad de exigir obligaciones del impuesto de alineación a través de obras públicas, la facultad para que el alcalde reglamente el procedimiento. Este mecanismo contribuye a brindar alternativas, beneficios para el contribuyente por esta forma de extinción de la obligación tributaria, obtener bienes y otras y obras de interés público. Vigencia del acuerdo. El artículo 10 del proyecto de acuerdo establece la vigencia del mismo. Una vez se hayan surtido los debates correspondientes ante comisión y ante plenaria, su sanción y publicación derogando las disposiciones. Estos son los acuerdos municipales que les sean contrarios. Quinto, impacto fiscal, impacto o costo fiscal. Si bien es cierto, en el articulado del proyecto de acuerdo se propone realizar la modificación de la tarifa del destino económico industrial y agroindustrial. Este se detiene previsto financiar con mayor recaudo que se obtuvo y proyecciones realizadas en esta renta para vigencia 2026 en aplicación del artículo 2 de la Ley 1995-2019. Por otra parte, el beneficio tributario en forma de descuento por pronto pago del impuesto predial en el área rural no genera impacto fiscal negativo, debido a que no afecta la base estructural del tributario ni implica una disminución de ingresos proyectados. Las razones principales son las siguientes. Uno, el descuento no reduce la base gravable ni la tarifa del impuesto. El beneficio se concede solo como incentivo temporal por pago anticipado, pero no modifica la tarifa establecida por el Consejo. No cambia el avalúo catastral ni la base del impuesto. No implica renuncia permanente a ingresos futuros. Por tanto, no existe afectación estructural del recaudo, sino únicamente un ajuste en el momento en que se paga la obligación. No se crea un gasto público ni una transferencia que requiera fuente de financiación. Los descuentos por pronto pago no constituyen un gasto presupuestal. No generan erogaciones adicionales para el municipio. No requieren apropiación presupuestal por ser un incentivo tributario, no un gasto. Normativamente, los incentivos tributarios no se catalogan como gastos fiscales en sentido presupuestal, pues no se ejecutan recursos del presupuesto municipal. 3. El beneficio anticipa ingresos en lugar de disminuirlos. Históricamente, los descuentos por pronto pago generan mayor liquidez inmediata, lo que mejora la ejecución presupuestal. Incremento en el cumplimiento voluntario, pues los contribuyentes se motivan a pagar antes. Reducción de carteras morosas, lo que disminuye costos de cobro y procesos coactivos. Es decir, se recauda antes, no menos. Cuarto, el descuento solo aplica para la expectativa del recaudo, no sobre los ingresos ya asegurados. El municipio no está renunciando a ingresos garantizados, sino a una proyección esperada que se incrementa por el mayor nivel de pago temprano. Se concluye que el beneficio no compromete el equilibrio de las finanzas municipales, tal como exige el artículo 7 de la Ley 819-2003. Acorde con lo señalado, se concluye que realizado el análisis financiero, el costo fiscal del proyecto de acuerdo por el cual se modifican algunos artículos del Estatuto Tributario Municipal, Acuerdo 18-2017 y 18-2020, compilados en el decreto 148 de 2023 y se dictaron otras disposiciones, este proyecto de acuerdo no genera impacto fiscal para las finanzas del municipio de Zipaquirá. Es importante señalar que el proyecto de acuerdo de la referencia es coherente con el marco fiscal de mediano plazo
2026-2035 y no afecta la sostenibilidad financiera del municipio. Para ello, la Secretaría de Hacienda expidió certificación sobre no impacto fiscal y la coherencia con el marco fiscal de mediano plazo del día 10 del mes de diciembre del año 2025. Finalmente, honorables concejales, reitero que la administración estará presta a acompañar a la corporación en el estudio y consideración del presente proyecto de acuerdo y a suministrar la información solicitada tanto por la comisión como por la plenaria cuando así sea solicitada a través de la Secretaría de Hacienda y demás dependencias que así lo estimen el Consejo. Por las razones expuestas de tipo jurídico y tributario y considerando la solicitud y justificación técnica entregada por la Secretaría de Hacienda, solicitamos al Honorable Consejo Municipal dar trámite al proyecto de acuerdo con el fin que el mismo cuente con lo establecido en la normatividad y procedimientos reglamentados y se convierta en acuerdo al municipio de Zipaquirá. Respetuosamente, Fabián Mauricio Rojas García, alcalde municipal de Zipaquirá. Está leída la correspondiente exposición de motivos al proyecto de acuerdo número 21, señor presidente. Muchas gracias, Secre, por darle lectura a la exposición de motivos. Señora secretaria, por favor, hacer llamado en lista a la concejala Luz Ángela González Salamanca, 3:45. Buenas tardes, concejala González Salamanca, Luz Ángela. Muy buenas tardes para todos. Presente Luz Ángela González Salamanca, Partido Independientes. Está registrada la presencia, señor presidente. Por eso, ahí hay un buen partido que puede decir a oxígeno. Tiene el uso de la palabra el concejal Pedro Alvarado. Muchísimas gracias, señor presidente. Por supuesto, extender un saludo a cada una de las personas que se encuentran en la Comisión Tercera, a cada uno de mis compañeros, por supuesto, Ineldita, que nos acompaña en el día de hoy, a las personas que nos acompañan también en comunicaciones, a Michael, a Andrés, a Paulita, y por supuesto a la Secretaría de Hacienda y a todas las personas que nos acompañan también en este recinto. Por supuesto, durante esta comisión tercera y también en plenaria se ha venido hablando acerca del proyecto de acuerdo número 21 del 2025, en donde se modifica parcialmente el Estatuto Tributario Municipal del Acuerdo 18 del 2017, Acuerdo 18 del 2020, compilados en el Decreto 148 del 2023 y se dictan otras disposiciones. Por supuesto, enmarcado dentro de la Constitución y la ley y las normativas jurídicas que así lo disponen, pues se trata exclusivamente de que este proyecto de acuerdo permite establecer que se verifiquen y más que eso se modifiquen ciertos tipos de artículos que van encaminados estructuralmente al tema de las tarifas del impuesto predial unificado, de qué forma se ha venido estructurando a partir de una matriz de análisis y cómo a partir de los predios actualizados por el gestor catastral a partir del año 2021 se tienen efectivamente todas las disposiciones que en materia estructural se mantiene a partir de los predios rurales con destino agrícola, las características que estos mismos tienen, los porcentajes y los rangos de avalúo catastral y por supuesto el porcentaje dado en tanto por mil que se le atribuye a cada uno de ellos para el tema de la tarifa del impuesto predial unificado. Por supuesto, en algunas categorías básicas donde se encuentra, por ejemplo, el tema habitacional, con temas de predios destinados a viviendas de interés prioritario y viviendas de interés social, por supuesto al sector habitacional que se requiere estructuralmente para los sectores de vivienda, pero exclusivamente para el sector de los parqueaderos, garajes y depósitos que se encuentran en el municipio de Zipaquirá, en los sectores comerciales, industriales, agroindustriales, de salubridad, recreacional, cultural, educativo, servicios especiales, institucional, por supuesto, predios con destinación financiera o predios con destinación de carácter agrícola, explotación forestal o zonas de cesión verdes o con destinación de carácter minero, también se pueden establecer de cierta manera. De pronto ahí surge de pronto unas dudas con respecto a lo que se pretende en el proyecto de acuerdo y es precisamente evidenciar, señora secretaria, el tema que quede bastante claro, yo creería que uno de los temas que queda bastante claro
es el tema de los rangos de avalúo, si efectivamente se tendrán en cuenta los mismos que se establecían, si va a haber de pronto una modificación, si se tuvo en cuenta alguna categoría básica para poder hacer, digamos, ciertas modificaciones en este proyecto de acuerdo. Tal vez cuáles fueron los esfuerzos que desde la administración municipal se vieron abocados para tratar de cimentar y, digamos, hacer este tipo de modificaciones, no solo, digamos, en este artículo 62, sino, por supuesto, en los otros artículos, que es el artículo segundo, en donde se modifican transitoriamente el artículo 63 con respecto a los plazos en el tema del impuesto predial, sobre todo el 15% en el sector urbano en el último día hábil del mes de abril del 2026, el 20% rural último día del mes de abril del 2026, un 10% en el sector urbano en mayo de 2026, un 15% rural en el último mes de mayo, en un último día del mes de mayo del 2025. Y por supuesto, lo que más adelante se hablaría como el sistema SPAC, el sistema de alternativo por cuotas que se ha venido, digamos, estableciendo y que de cierta manera, pues los contribuyentes tienen la garantía de generar, digamos, por supuesto, una serie de pasos entre los cuales se encuentran, por supuesto, generar, digamos, un tema de una carta presente a la Secretaría de Hacienda pidiendo, digamos, cierta disposición para que sea efectuado y de cierta manera fraccionado el tema del impuesto predial, mínimo en 6 cuotas que se pueden pagar en los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y hasta octubre, y de qué forma se puede disponer. Yo creería que más que eso, digamos, la otra pregunta que va enfocada, señora secretaria, a partir de lo que hable del tema del impuesto predial y por supuesto del sistema SPAC, es precisamente tener claro de pronto el tema y explicar un poco más para que se aclare un poco para la ciudadanía el tema de la modificación con el tema de la estampilla Procultura, del tema de que la tarifa pase del 1.5% al 2%, y esto de cierta manera poder explicar un poco más, de pronto la ilustración se hizo, pero de pronto aclararlo aquí en la comisión tercera para cada uno de los compañeros, de qué forma o qué, digamos, qué estructuración se planteó desde la administración municipal para hacer dicha modificación y llevarlo al tope, si necesariamente pues van a estar enfocadas directamente en solventar algunas metas del plan de desarrollo, el creer, proteger y avanzar, que es el plan de desarrollo que tenemos en boga. Y por supuesto, sobre el tema de las modalidades de contratación y todo el proceso que se está generando allí, que tú plenamente lo explicabas en plenaria. Y lo mismo, digamos, en el tema de la tasa pro deporte, que pase de un 1.5% a un 2.5%, estaríamos hablando de un 1% mayor de incremento. Y esto, de cierta manera, aclarar un poco cuáles son las causales de este tipo de modificación para que quede totalmente claro. Y precisamente, de cierta manera, digamos, todos los propósitos que se tienen a buen término con esta disposición del proyecto de acuerdo número 21 y todas las disposiciones que se tienen. Por supuesto, pues esto lo ha explicado el secretario de Planeación, el doctor Andrés Felipe Silva del Castillo, con respecto al artículo 9 y artículo 10, pero en su momento pues le haré las preguntas pertinentes, no sin antes, por supuesto, agradecerle la presencia a la secretaria de Hacienda, doctora Litsi, por atender, digamos, los llamados en la Corporación Consejo Municipal de la Ciudad de Zipaquirá y, por supuesto, a partir de la Comisión Tercera, que es la encargada de revisar, disponer, realizar proposiciones y, por supuesto, hacer el estudio pertinente de este proyecto de acuerdo y de todos los que pasen por allí. No siendo más, agradezco el uso de la palabra, presidente. Con todo gusto, concejal Pedro Alvarado, ponente de este proyecto de acuerdo. Tiene uso de la palabra el concejal Alberto Gualteros. Gracias, presidente. Michael Barajas está hoy esto. Toca hablar a un micrófono, a un metro del micrófono. Aquí está sentada, es que está en la curul de un concejal del partido de la U, Javier Pérez Rodríguez. Partido de la U. Cordial saludo. A ver, señora secretaria de Hacienda, muy buenas tardes. Atento saludo a cada uno de ustedes, apreciados compañeros de comisión tercera, concejala Luz Ángela González, a Ineldita, a los profesionales que nos acompañan y, por supuesto, a prensa. Yo pienso que hay que hacer unas claridades, por supuesto, siempre respetando la postura de cada quien y con aprecio y respeto especialmente hacia el ponente. Ya este fin de semana, me tomé el trabajo de darle quizá un poco de revisión más en detalle al proyecto. ¿Eso de cara a qué?
a que no se vayan a generar falsas expectativas, y yo lo digo especialmente para quienes venimos de periodo doctoral ICSI, porque pues muy seguramente esa será una tarea que en su momento habrá que revisar frente de ser necesario. O dejo constancia en eso, el tema de lo que son los rangos de avalúo catastral, si diera pie para ello. ¿Eso por qué? Porque dentro de la disposición predial, claramente lo que está definido no son sino dos situaciones. Una, que con base en lo que se decidió en el acuerdo 19 del año 2022, mediante el cual se hizo un ajuste a las tarifas en las partes urbanas y rurales, más todos los otros sectores que hacen parte de las mismas, industriales, comerciales, institucionales, habitacionales, vivienda de interés prioritario, BIS, destinos económicos, todo eso que se ajustó en ese acuerdo, hay que ser claros que solamente quedó por fuera el sector industrial, que es lo que hoy ponente se está buscando ajustar en una reducción para el sector industrial y agroindustrial, que hace parte del literal B de lo que se modificó a través del decreto 148, se acogió el acuerdo, se me escapa la fecha de ese acuerdo, pero sé que es el decreto 148, donde quedó contenido en el grupo B o en el literal B toda esa disposición tanto de rangos de avalúo y con base en ello unas tarifas. Porque cuando uno muy seguramente en su buena fe y en su querer habla alrededor de los sectores habitacionales, pues es muy probable que a alguien se le esté dando el pie para que diga, oiga, ¿y a mí qué me van a bajar aquí si final de cuentas esos rangos ya se bajaron en el año 2000? De hecho, si uno mira el literal B, especialmente los beneficiarios dependiendo de esos rangos de avalúo catastral, hay algunos que están pagando inclusive el 5 por mil. Y si uno mira lo que nos vendrá a entregar Catastro el próximo viernes, ahí tendremos más razón. Entonces yo pienso que en eso la discusión, con el mayor respeto, debe centrarse una exclusivamente sobre el ajuste al sector industrial, que fue el único que quedó por fuera. Y el otro es en la disposición, no frente a una amnistía, sino frente a un alivio tributario de cara a lo que es llevar un porcentaje en un 5% más por un pronto pago para el primer corte y para el segundo corte, el del 15 al 20 y del 10 al 15, no más, solamente para la ruralidad. Y como lo dije ayer o antier en mi intervención, dejando constancia que inclusive cuando se tenga la información de la caracterización predial urbana y rural, aquí hay que señalar que, entre otras cosas, no todos los predios de la ruralidad están por encima del rango avalúo de los 498 millones de pesos, porque una inmensa mayoría de esos predios también encajan dentro de lo que son los mínimos de los 192 millones de pesos hacia abajo, y que también se van a ver beneficiados en la medida en que este consejo decida, porque ya de lo contrario, mucha gente a lo mejor entrará a cuestionarnos a nosotros como concejales también, y a mí, ¿por qué no? ¿Ve? Entonces, no, discúlpeme, es que estos quedaron, y por eso es pertinente que la Secretaría de Hacienda nos entregue toda esa información muy precisa, que el viernes pienso, ponente, que la vamos a ir teniendo. Necesitamos, sí, ahorita, de manera extraoficial, tan pronto acabamos ponernos de acuerdo, porque estamos en un periodo de sesiones extras y los tiempos apremian para tomar decisiones en ese sentido, pero que quede claro, como dije, aquí la disposición no es sino dos, aquí nadie está hablando de los destinos económicos, habitacionales, comerciales, en fin, son dos, industriales y fuera de eso, rurales. ¿Cuántos son? 11.899. Pero estoy ávido. Yo la tengo esa información porque yo la pedí vía derecho de petición en julio, me llegó por agosto, por eso hablo de ella. Yo la tengo ya inclusive desagregada de puño y letra, porque pues con el mayor respeto, yo entiendo que el proceso dio pie para reclamos válidos que procedieron. Creo que a la administración, señora secretaria, le faltó claridad en eso, como si hubieran incurrido en un pecado grave. Pues si el mismo IGAD ponente tiene definido que en un proceso de actualización sobre el monto total hay un margen de error establecido por el órgano rector del 10%, pues con mayor razón aquí, yo no sé si es que cuesta mucho trabajo decir que hubo
unas reclamaciones, 2.000, 3.000 creo que era la última vez, y que eso procedieron en favor de los contribuyentes como alrededor de 1.500, como si eso fuera el gran pecado. Pues la gente tiene razón. Hoy una señora me buscó que estaba haciendo una reclama y ya me hicieron el ajuste. Pues la señora, ¿qué hace? Pues tiene razón. Otra señora de aquí me buscó y, concejal, ya me arreglaron. Imagínate que le estaban apareciendo ponente casi 300 metros adicionales de construcción. Es como si dijera uno, oiga, disculpe, dentro de todo algo no estuvo bien el caso suyo. Eso está mal hecho, se corrige y está dentro del margen. Pero porque yo hago ese llamado a esa prudencia, a esas claridades, para que no se generen esas expectativas. Por ahí escucho unos personajes ya difamando y disociando de ese tipo de decisiones, y eso es lo que tienen, una responsabilidad que, entre otras cosas, quien radica el proyecto no es el ponente ni el consejo, sino es el gobierno, y es el que define, de acuerdo a lo que es el impacto fiscal, qué es posible y qué no es posible. Si no, después muy seguramente mucha gente también se nos viene es encima a nosotros, que en el momento determinado le digamos positivo o negativo a una decisión de estas. Pero eso le corresponde ya es a la secretaria de Hacienda. Yo en ese orden de ideas quisiera hacer una proposición, porque ya en un par de minutos tenemos una plenaria para tratar el siguiente proyecto, para que la señora secretaria, con su venia, presidente, tome atenta nota, porque igual yo no tengo ningún afán en correr, pero es como contradictorio lo que voy a decir. El tiempo nos apremia, porque igual necesitamos ahorita extraoficialmente ponernos de acuerdo para avanzar y poder cumplir con el cronograma, para que nos resuelvas en la siguiente esas inquietudes para esta comisión. ¿Qué es posible y qué no es posible? Porque en un caso el impacto es positivo, y por qué en el otro, de acuerdo a ese recaudo, ahí está el valor estimado, que era lo que yo preguntaba ayer. Si yo estoy reduciendo en un 3 alrededor de 250, creo que son 250 los 251 usuarios en los sectores industriales y agroindustriales, esa reducción de 4 puntos, cuánto vale y dónde está la plata para cumplir con lo que define la ley 819 en materia de fuente sustitutiva en su artículo 7. ¿Cuánto me vale? Entonces, aquí la tengo. ¿Por qué no se lo puedo entregar más? Porque ya hay una consideración jurídica, legal. Y de los otros, ¿por qué a ustedes sí y por qué a ustedes no? Porque también hay una disposición, una consideración legal para ello. Si no, después se nos vienen concejala Luz Ángela, y quienes quedamos a veces en ese sándwich somos los concejales. En ese orden de ideas, para que tomen atenta nota, porque pues ya el tiempo apremia, quedan 5 minutos para iniciar una plenaria, quisiera hacer una proposición, presidente, para que con su venia la ponga en consideración, encaminada a que se suspenda esta comisión y se retome ya, acá vamos y nos ponemos de acuerdo para poder seguir avanzando, hablar con el jurídico, para el concepto jurídico, con el ponente para que avance en su ponencia, y continuamos. En ese orden de ideas, la proposición para que con su venia la ponga en consideración para suspender esta comisión y retomarla ya cuando nos pongamos de acuerdo. Gracias. Con todo gusto, concejal Alberto Gualteros, muchas gracias por su proposición en consideración. Aviso que se va a cerrar. Señora secretaria, por favor, abrir el registro. Con gusto, señor presidente. 4:21, me permito efectuar el llamado para votación nominal. Alvarado Tinjacá, Pedro Pablo. Positivo. González Salamanca, Luz Ángela. Positivo. Gualteros Pulido, Pablo Alberto. Positivo. Rincón Peña, Anderson Damián. Positivo. Le informo, señor presidente, el resultado son 4 votos positivos de los concejales presentes. En consecuencia, ha sido aprobada la proposición y suspendida la sesión de comisión tercera.